Bueno, se me fue el video, entonces retomo. Entonces, dado que haciendo el cambio de variable z igual a e a la ts, entonces u asterisco ds va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de u de kt por z a la menos k. Pero, por definición, ese es u de z. ¿Sí? Por definición, esta es la transformada z de la señal u de t o de la señal muestreada u de kt. ¿Sí? Ahora, claramente, si nosotros muestreamos y de t, ese muestreo implica aplicarle un muestreo a GDS y a UDS. ¿Sí? Por lo tanto, el muestreado de YDS es igual a la señal muestreada GDS por la señal muestreada UDS. Y lo mismo pasa si aplicamos un muestreador aquí para generar U asterisco de t. Si yo aplico un muestreador para generar U asterisco de t, realmente le estoy aplicando un muestreo a la señal KDS por la señal E asterisco ds. ¿Sí? Por lo tanto, YDS va a ser igual a GDZ, perdón, YDZ va a ser igual a GDZ por UDZ, ¿sí? Dado que haciendo este cambio de variable, U asterisco ds se convierte en UDZ, por lo tanto, G asterisco ds se convierte en GDZ y Y asterisco ds se convierte en YDZ. Y lo mismo pasa con la señal muestreada UDS. La señal muestreada UDS, que es la señal muestreada de KDS por la señal muestreada de EDS, se convierte en UDZ igual a KDZ por EDZ. ¿Sale? Entonces, finalmente, dado que Y de z es igual a G de z por U de z, entonces va a ser igual a G de z por U de z, pero U de z es K de z por E de z. ¿Sí? Y entonces, pues ya tenemos nuestra función de transferencia que relaciona la salida con la entrada en el espacio de las zetas, porque lo que queremos es la función de transferencia pulso. ¿Sí? Entonces, Y de z entre E de z, es decir, la función de transferencia pulso entre la salida Y y la entrada E, ¿sí? Va a estar dada por G de z por K de z. ¿Sí? Bien, ahora consideremos el mismo diagrama, pero sin un muestreador aquí. ¿Sí? Consideremos el mismo diagrama, pero ahora sin muestreador ahí. Ahora, ¿cómo es la función de transferencia pulso de este sistema? Es decir, ¿cuál es la relación de la salida Y con la entrada E en el espacio de las zetas con condiciones iniciales igual a 0? ¿Sí? Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Claramente, Y de S es igual a G de S por U de S, mientras que U de S es igual a K de S por E asterisco de S, ¿no? ¿Sí? Y entonces, de aquí vemos que, dado que Y de S es igual a G de S por U de S, entonces Y de S es igual a G de S por K de S por E asterisco de S.
Ahora, si se muestrea YDS, es decir, si aplicamos un muestreador de YDS, eso equivale a muestrear KDS por EDS por E asterisco DS. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, como aquí no hay un muestreador, realmente este bloque se convierte en un solo bloque, que sería la función GDS por KDS. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico el muestreador en YDS, ¿sí? Cuando aplicamos el muestreador aquí, ¿sí? Entonces eso equivale a aplicar el muestreador a toda la función KDS por GDS. Es decir, esto es igual a la función GDS por KDS toda muestreada por la función EDS muestreada. ¿Sí? Esta que ya está muestreada. ¿Sí? Entonces, si consideramos la función GKDS como la función GDS por KDS, entonces claramente el muestreo de GDS por KDS, es decir, K muestreada DS, pues será precisamente GDS por KDS toda muestreada, ¿no? ¿Sí? Entonces, y asterisco DS va a ser igual a GK muestreada DS por E DS. ¿Sí? E muestreada DS, ¿no? ¿Sale? Y entonces, aplicando el cambio de variable, z igual a e a la menos kts, pues lo que obtenemos es que finalmente claramente YDS, perdón, YDZ va a ser igual a GK de Z por E de Z. ¿Sí? Donde GK de Z va a ser la transformada Z de GDS por KDS. ¿Sí? Es la transformada Z de todo este producto, ¿no? Como aquí no hay muestreador, estas dos funciones en el espacio de las heces, ¿sí? En el espacio de Laplace, se juntan, ¿no? ¿Sí? Y el muestreo va en la entrada de ese bloque, ¿no? KDS por GDS. ¿Sale? Entonces, aquí claramente la función de transferencia, pulso, que relaciona la salida Y con la entrada E en el espacio de las zetas con condiciones iniciales igual a 0, pues será Y de Z entre E de Z igual a GK de Z. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, si hay un muestreador o no hay un muestreador, hace que las cosas cambien, ¿no? ¿Sí? Si no es lo mismo, no es la misma función de transferencia pulso, si aquí hay un muestreador, así no hay un muestreador, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, como ejemplo,
Consideren las funciones de transferencia GD es igual a 1 entre A y KD es igual a 1 entre B. ¿Sí? Entonces, calculen las funciones de transferencia pulso de los dos esquemas anteriores. ¿Sale? Y vean que da la función de transferencia pulso en ambos esquemas, ¿no? Cuando hay un muestreador entre KDS y GDS, y cuando no hay muestreador entre GDS y KDS. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para que les explique su siguiente práctica. ¿Vale? Y la próxima clase continuamos con las funciones de transferencia pulso, ahora de sistemas en lazo cerrado. ¿Vale?
¿sí? Un filtro pasabajas ideal, si queremos implementar un filtro pasabajas ideal, en el espacio de las frecuencias está definido como GI de J omega, es decir, su comportamiento en el espacio de las frecuencias es dado por la función GI de J omega igual a 1 si la frecuencia se encuentra entre menos la frecuencia de corte y la frecuencia de corte. Mientras que GI de J omega es igual a 0 para cualquier otra frecuencia, ¿no? De otra forma, pues, ¿no? Entonces, si graficamos la magnitud de GI de J omega con respecto a las frecuencias, pues lo que vemos es que la ganancia de nuestro filtro pasabajas tiene magnitud 1 si la frecuencia se encuentra entre menos la frecuencia de corte y la frecuencia de corte. Mientras que si la frecuencia se encuentra por encima de la frecuencia de corte, entonces la magnitud o la ganancia de nuestro filtro pues es igual a 0, ¿no? Que es lo que queremos que haga nuestro filtro, ¿no? Que deje pasar las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y por encima de las frecuencias de corte pues no las deje pasar, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que nuestro filtro pasabajas ideal está caracterizado de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si utilizamos un retenedor de orden 0 para aproximar nuestro filtro pasabajas? ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizamos un retenedor de orden 0 para aproximar nuestro filtro pasabajas? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la función de transferencia de nuestro filtro, de nuestro retenedor de orden 0 está dada por GH0 de S igual a 1 menos E a la menos TS entre S, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este retenedor de orden 0 para aproximar un filtro pasabajas ideal. Nosotros sabemos que esta función de transferencia la podemos aproximar como E a la TS por E a la menos TS, utilizar T medios de S y T medios de S, ¿sí? E a la T medios de S menos E a la T medios de S, perdón, E a la T medios de S por E a la menos T medios de S, pues eso es igual a 1, ¿sale? Menos, claramente, E a la menos TS, eso sería igual a E a la menos T medios de S por E a la menos T medios de S, ¿no? ¿Sí? Sumamos menos T medios de S menos T medios de S, pues eso nos da menos TS, ¿no? Todo esto entre S, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería igual a
e a la t medios de s menos e a la menos t medios de s por e a la menos, ya no me alcanzó el espacio, entonces voy a factorizar e a la menos t medios de s a la derecha, entonces GH0 de s va a estar dado por e a la t medios de s menos e a la menos t medios de s, todo esto por e a la menos t medios de s, todo esto entre s, ¿sale? Ahora, si yo estoy interesado en analizar la respuesta en frecuencia de este retenedor de orden cero, entonces claramente hacemos el cambio de variable, o más bien dicho, sustituimos s porque yo sé que el comportamiento oscilatorio de un sistema se ve en la parte imaginaria de ese, pues, ¿no? O sea, hay que recordar que la parte real nos da información sobre la estabilidad del sistema, pero la respuesta en frecuencia del sistema, es decir, las oscilaciones de la respuesta de un sistema, se ven en la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, como yo estoy interesado en analizar la respuesta del sistema en frecuencias, pues hago el cambio de variables es igual a j omega, ¿sale? Entonces claramente H0 de j omega pues va a ser igual a e a la t medios de j omega menos e a la menos t medios de j omega, todo esto entre j omega por e a la menos t medios de j omega, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, esto se parece mucho a un seno, ¿sí? A un seno, utilizando la identidad de Euler podemos aproximar esto a un seno. Sin embargo, aquí nos hace falta un 2j, ¿no? Para poder aproximarla, ¿no? Entonces, si yo aquí multiplico un 2, pues también tengo que multiplicar acá, ¿no? Para no alterar la ecuación, ¿sí? Y entonces, la respuesta en frecuencia de nuestro retenedor de orden cero, pues sería e a la j t medios omega menos e a la j a la menos j t medios omega entre 2j, todo esto que multiplica a dos veces e a la menos j t medios omega entre omega, ¿sale? Y esto ya se parece a un seno, ¿no? Esto ya se parece a un seno. Entonces, GH0 de j omega pues va a ser el seno de omega entre 2. Todo esto por, digámoslo, 2 veces e a la menos jt medios omega entre omega, ¿sale? ¿Sí? Ahora, claramente, este 2 puede pasar en el denominador de
del denominador, pues, ¿sí? Y si multiplico y divido por t, es decir, yo puedo pasar este 2 esto por e a la menos j t medios de omega, todo esto entre omega entre 2. ¿Sí? Para tener el mismo argumento aquí, aquí y aquí, yo puedo multiplicar por t aquí, pero si multiplico por t aquí, pues también tengo que multiplicar por t acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, la respuesta de mi retenedor de orden 0 a las frecuencias, pues va a estar dada por GH0 de J omega va a ser igual a T veces el seno de T entre 2 por omega, todo esto por E a la menos J por T medios de omega, todo esto entre T medios de omega. ¿Sí? Y de hecho a mí como me gusta más ponerla, más bien sería T por una función sampling, si bien me acuerdo si se llama sampling, por el seno de T medios de omega entre T medios de omega, todo esto por E a la menos J por T medios de omega. ¿Sale? Sería una función sampling multiplicada por una función exponencial. ¿Sale? De amplitud, y toda esa es función de amplitud T. ¿Sí? Bien, ¿cómo se caracteriza en el espacio de las frecuencias esta función? ¿Sí? Bueno, si graficamos esa función en el espacio de las frecuencias, ¿qué es lo que tenemos? Aquí están las frecuencias, y aquí está la magnitud de nuestro tenedor de orden 0. ¿Sí? Y pues lo que veríamos
que veríamos es que mientras aquí está la respuesta en frecuencia de nuestro filtro nuestro filtro pasabajas ideal, ¿sí? Aquí lo que tendríamos es la respuesta en frecuencia de nuestro retenedor de orden cero. ¿Sí? Mientras nuestro filtro ideal filtra perfectamente las frecuencias, claramente nuestro retenedor de orden cero no lo hace perfectamente, ¿no? ¿Sí? Pero claramente para frecuencias por encima de nuestra frecuencia de corte, y aquí está, digamos, aquí está la frecuencia de corte, y aquí está las frecuencias de muestreo. Entonces, claramente nuestro filtro ideal funciona perfectamente, pero nuestro retenedor de orden cero pues ya tiene una respuesta en frecuencia que efectivamente conforme pasan las frecuencias va atenuando esas frecuencias, pero no las hace exactamente igual a cero, ¿no? Mientras que por encima, por debajo de nuestra frecuencia de corte, la magnitud es más o menos 1, ¿sí? Conforme las frecuencias se van alejando de la frecuencia de corte, la magnitud también tiende a disminuir, pero no se hace exactamente igual a cero, ¿no? No se hace exactamente igual a cero. ¿Sale? Entonces, lo que tienen que hacer en su tercera práctica es comparar la respuesta de un filtro ideal con un filtro, con un retenedor de orden cero y con un filtro pasabajas. ¿Sí? Hay que ver en frecuencia que las tres respuestas, tanto de nuestro filtro ideal como de nuestro retenedor de orden cero, como del filtro pasabajas, utilizando un circuito RC o un sistema de primer orden, es lo mismo. Hay que recordar que un sistema de primer orden, ya sea un circuito RC, un tanque o cualquier otro sistema de primer orden, es un filtro pasabajas. ¿Sí? Entonces, si utilizamos ya sea nuestro filtro ideal, nuestro retenedor de orden cero o nuestro circuito RC, van a tener diferente respuesta en frecuencia y lo que hay que hacer es comparar la respuesta de estos tres sistemas en las frecuencias. ¿Sale? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, ahorita en la reunión, lo vamos a platicar más a detalle y más adelante, después de la reunión, después que lo platiquemos, les asigno la tarea en la plataforma Teams. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dejar la clase aquí y continuamos la próxima semana.